Gracias. Sí, gracias. Bueno, vamos a descubrir juntas el título en esta tarde, que ya lo vieron un poquitito. Y les cuento que cuando yo lo preparé en casa no se veía bien, pero con la luz de acá sí. Así que bueno, vamos a descubrir el título entonces, que es Expresiones. Y la expresión es la forma en que nosotros nos comunicamos, ¿no? Nos comunicamos a través de nuestros gestos, manifiesto temor, manifiesto alegría, manifiesto sorpresa. Es la forma en que yo me comunico. A través de gestos y a través de palabras comunico lo que pienso, lo que quiero y lo que siento. Pero vamos a ver en esta tarde una forma medio fea de comunicarnos, de expresarnos, que son las expresiones vulgares. Y dice el diccionario que vulgar es lo vano, es lo trivial, es lo insustancial, es lo ordinario, sin buenas maneras, descortés, grosero. Todas esas cosas dice el diccionario. Y yo pensaba, la forma en que nos comunicamos revela nuestro lugar de procedencia, ¿no? Acá hay de muchos países, la forma en que hablábamos, ciertas tonaditas, ciertos cantitos. Y nosotras somos ciudadanas del hogar celestial, somos peregrinas del cielo. Por tanto, nuestra forma de hablar debe revelar eso. Podemos decir entonces que las expresiones vulgares son inapropiadas para las hijas del rey. Vamos a ver en esta tarde dos formas en que nuestras expresiones pueden ser vulgares. Y la primera forma es usando el nombre de Dios en vano. Vano significa, se pronuncia shau en hebreo y tiene dos definiciones, es perversidad y vanidad. Es usarlo como si no tuviera ningún valor. Entonces vamos a ir a Éxodo, capítulo 20, vamos a buscar juntas, Éxodo capítulo 20. Y voy aclarando mientras que en el capítulo 20, en el versículo 2, dice, yo soy Jehová tu Dios. Y ahí Jehová está mostrando su autoridad para decretar. Vamos a ver, ¿alguien me lo puede leer, por favor? 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, acá tenemos los 10 mandamientos. ¿Y quién no conocemos los 10 mandamientos desde pequeña, no? Lo hemos aprendido muy bien. Pero acá nos va a mostrar un principio bíblico. Y quiero aclarar antes que los primeros 4 mandamientos muestran quién es Dios y cómo debo adorarle. Y los 6 restantes van a mostrar cómo debo comportarme con las demás personas. Entonces, dice ahí, no tomarás el nombre de Dios en vano. Exige usar santa y reverentemente los nombres, los títulos, los atributos, las obras de Dios, su palabra. Y prohíbe toda profanación o mal uso de su nombre. A ellos se les estaba prohibido jurar falsamente por su nombre. Por eso dice que no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Eso incluye cualquier tipo de uso irreverente de su nombre. Su nombre debe ser comprendido en 2 dimensiones. El significado que tiene para Dios y el significado que tiene para nosotros, de acuerdo a la experiencia. El significado que tiene para Dios, su nombre es la expresión de su carácter unido a su ser. Su nombre revela ser eterno y autoexistente. Y ahí mismo en Éxodo, vamos a ir al capítulo 3. Si alguien me puede leer, Éxodo 3, 13 al 14, por favor.
Bueno, y dice ahí, ¿no? En el versículo 15, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos, mostrando su nombre eterno, ¿no? Su nombre es también el vehículo que refleja la gloria a la humanidad, ¿no? Cristo es el nombre para Mesías. Emanuel, me encanta ese nombre. Emanuel es Dios con nosotros. Jesús es la palabra para Salvador. Qué hermoso pensar en su nombre, que su nombre tiene el poder en la salvación, su nombre tenía el poder para sanar enfermos. Levántate, en tu nombre te digo, levántate. El poder para expulsar a los demonios. Su nombre es poderoso, ¿no? Por lo tanto, tomar el nombre de Dios en vano revela mi temperatura espiritual. Cuando yo uso el nombre de Dios en un contexto vacío, estoy mostrando el grado de significado que yo le doy, el grado de valor. Entonces debo entender el nombre de Dios de acuerdo al significado que tiene para Dios, pero también el significado que tiene para nosotros los nombres, ¿no? Los nombres obtienen valor y significado según la experiencia. Yo me acuerdo cuando era chica, yo siempre le decía a mi papá, hay un nombre que a mí no me gusta. No me gusta el nombre Rubén. Siempre le decía eso de chica. Mi papá se llama Rubén. Y él me decía, cuando seas grande te vas a enamorar de alguien que se llame Rubén y te va a parecer hermoso el nombre. Y realmente me he acordado mucho de eso, ¿no? Mi esposo, mi suegro, mi papá, mi hijo mayor, Rubén Emiliano. Y realmente es así, ¿no? Por lo tanto, usar el nombre de alguien de una manera incorrecta significa ofender la mente y el corazón de quien me dirijo, ¿no? Tengo que tener ese respeto, usar el nombre de Dios de la manera correcta. Y a medida que experimentamos la profundidad de la obra salvadora de Dios, amamos más su nombre, ¿no? Amamos más el nombre de Dios. En sus palabras somos desafiadas, no tenemos el tiempo para examinar todas las cosas, pero sí les doy algunas citas. En Salmo 5:11 dice, regocijarnos en su nombre. En el Salmo 52:9 habla de esperar en su nombre. En el Salmo 145, 1 al 2, dice bendecir su nombre. En Miqueas 6:9, me encanta esto, temer a su nombre. Dice allí, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a su nombre, ¿no? Y Sandra decía recién, es clave el temor de Dios en la forma en que yo utilizo su nombre, ¿no? Ahora yo pensaba, ¿cuáles son las formas en que esas posibles formas en las que yo puedo estar tomando su nombre en vano? Y anoté algunas. Una de ellas es la desobediencia, ¿no? Dice Oseas 11:7, por tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere obedecer. Y la desobediencia muestra que yo no le doy mucha importancia al nombre de Dios, porque no me estoy dando cuenta de su presencia conmigo. Pero otra de las cosas es hacer promesas, quebrantar promesas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, yo te prometo, yo voy a ir, quédate tranquila que yo estoy? Cuando en realidad no estamos tomando conciencia de lo que digo, pero cuánto más cuando se lo decimos a Dios. Y Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Pero pensaba muchas veces, aún a Dios hacemos promesas sin considerar lo que le estamos diciendo, la seriedad de lo que le estoy diciendo. Por eso, si ustedes buscan después, pero en Proverbios 20:25 va a decir, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de esto reflexionar. Y yo pensaba, ¿cuántas veces, Señor, hago las cosas apuradas sin reflexionar? Y debo dar la seriedad que tiene lo que estoy diciendo. Otra de las cosas es la falta de testimonio. Acá voy a mencionar rapidito. Falta de testimonio hace que vituperemos el nombre de Dios, porque nuestra vida puede traer deshonra a su nombre. Otra es un corazón vanaglorioso. Cuando me atribuyo los honores que le corresponden a Dios, su nombre es vituperado. Otro que estaba pensando, bromas bíblicas. Qué cuidado que tenemos que tener, ¿no? Podemos estar reduciendo a Dios a un nivel humano. Entre medio de propagandas en la tele, hay un programa de niños que se llama Los Simpson. No sé si ustedes han observado alguna vez, pero una de las cosas es un atentado a Dios continuo, ¿no?
Y la semana pasada en la propaganda estaban mostrando los 10 mandamientos de la rebeldía. Y me quedé pensando, ¿no? Cómo van metiendo aún desde la niñez esas cosas en el corazón. Bromas, y nosotros mismos tenemos que tener cuidado de no jugar con las cosas santas. Hay tantas cosas sobre qué bromear, ¿no? Otra, negligencia y descuido. Y me río porque les quiero contar algo que me pasó con este punto. Porque yo decía, Señor, revelame en mi propia vida, ¿cuándo puedo estar tomando tu nombre en vano? Y Dios me lo reveló. Y me pasó algo. Mis chicos estaban peleando, ¿no? Como pasa a veces con los hermanos, y yo me enojé. Y dije, pero por Dios, ¿cómo puede ser que se estén peleando así? Y el Espíritu Santo me dijo, ahora estás tomando el nombre de Dios en vano, ¿no? Y una de las formas es la negligencia y el descuido. Cuando lo usamos en un contexto vacío, que no tiene sentido, estoy tomando su nombre en vano. Si yo muestro respeto al nombre de Dios, los que me siguen, mis hijos y mis discípulos, van a respetar su nombre. Y Jesús lo enseñaba a sus discípulos cuando les dice, santificado sea tu nombre, santo, apartado, sagrado. Ese es el nombre de Dios. Entonces yo como cristiana puedo estar tomando el nombre de Dios en vano. La primera forma de expresión vulgar es tomar el nombre de Dios en vano. Y la otra es usando un lenguaje sensual. Yo pensaba, ¿cristianas tenemos que hablar de esto? Sí, tenemos que hablar de esto. Porque hay pequeñas cosas que se van infiltrando en nuestra vida, quizás no en un grupo grande, pero en un grupo pequeño, de más amistad, de más intimidad, donde se empiezan a abrir puertas que después son muy difíciles de cerrar, ¿no? Sensual es perteneciente o relativo a los sentidos, ¿no? A las sensaciones de los sentidos, lo que proporciona placer y satisfacción a los apetitos carnales y a los sentidos. Y la tendencia a abrirnos a un lenguaje sensual o inmoral muestra dos cosas. En primer lugar, muestra nuestra naturaleza carnal, ¿no? Si nosotros vemos en Marcos 7:21, dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las lascivias, y da toda una lista. Pero también muestra el aporte inmoral de nuestra cultura. Y es así realmente, ¿no? Todo está orientado a lo sensual. Temas como la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto, el separarse, el juntarse, son los temas cotidianos. Y claro, es así. Porque Efesios 2:2 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y él hace todos los aportes posibles, pero muchas veces nosotros cedemos ante esos aportes. ¿Y cómo cedemos? Una de las cosas es escuchando y mirando, ¿no? Y los medios de comunicación son el arma más fuerte que él tiene. La televisión, alguien dijo que la televisión es un monstruo de un solo ojo al que le rendimos culto, ¿no? La televisión, la internet, esas cosas, esos medios de comunicación van haciendo aportes. Es terrible. A veces uno está mirando un dibujito con los chicos y en medio de las propagandas aparece, marque tal número al celular y es terrible. Nuestros hijos. Yo tengo un hijo en edad de adolescencia y es estar pendiente de muchas cosas y respondiendo preguntas, ¿no? Entonces, a veces podemos estar observando, creyendo de que podemos ser vulnerables a esas cosas, que no va a pasar nada, que no va a afectar mi forma de hablar y mi conducta, pero sí va a afectar mi estilo de vida. Me conduce, me predispone para una mayor disposición a los apetitos carnales, ¿no? Y Romanos 13:14 dice que no provea para los deseos de la carne, que no los alimente. Entonces nos damos cuenta de todo el aporte inmoral que hay. Pero vamos a ir a Efesios capítulo 5, y ahí nos vamos a detener un ratito. Efesios capítulo 5. Vamos a leer. Quiero aclarar antes que Éfeso era una ciudad entenebrecida por el pecado, por la inmoralidad, por la adoración a la diosa Diana, donde estaba el templo. Era una ciudad realmente impúdica. Y Pablo
en medio de ese lugar, tiene que darle consejos muy prácticos a los creyentes. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 3. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Entonces Pablo les dice, ni aun se nombre, ¿no? Pablo quería que ellos entendieran que estos vicios debían estar tan lejos de ellos que no debía existir ni la mínima insinuación. Y cuando leí esto de ni aun se nombre, me acordé algo que vemos cuando nosotros entramos a los hospitales o a los centros asistenciales. Vemos la enfermera diciendo silencio, ¿no? Ni aún se nombre. Hay cosas que no deben nombrarse. Y dice acá, otra vez voy a dar vuelta a la hoja. Dice fornicación. Vamos a ir definiendo algunas cosas. Fornicación queda claro, ¿no? Que es la relación prematrimonial. Inmundicia. Inmundicia habla de suciedad, de repugnancia. Queda como claro que no tenemos que hablar de esto. Y después menciona avaricia, el apego a lo material. Ahora yo pensaba, frente a estos pecados, muchas veces pueden comenzar rumores, ¿no? A veces pasa que cuando alguien cae en un pecado como esto, comienzan los rumores y alguien quiere decir lo que sabía, cuándo fue que empezó, a mí me parece. Y estudiando esto me acordaba de un anciano que tuve muchos años, don Clemente, que cuando él tenía que hablar de una disciplina en la iglesia decía, el hermano o la hermana está enfermo. Y nos decía, silencio, solamente abran la boca para hablar con Dios, ¿no? Qué cuidado que tenemos. Hay cosas que dicen ni aún se nombren. Pero dice en el versículo 4, ni palabras deshonestas. Y de palabras deshonestas hemos escuchado cuando Griselda nos habló de la mentira, ¿no? El pecado de la mentira. Ni necedades. Dice que el necio es, dice el diccionario, es tonto, es falto de inteligencia, ¿no? Y me acordaba de Proverbios 18:2 cuando dice que no toma el placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Habla, de todo sabe, de todo opina, nunca se calla, siempre tiene un tema y se olvida algunos proverbios importantes, como Proverbios 10:19. Ese lo repetimos mucho con mis chicos, ¿no? En las muchas palabras nos falta pecado. Cuando hablamos, pecamos. Y el 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y qué verdad. Dijimos, ni necedades, ni truhanerías. Y acá me quiero detener en esto de truhanerías, porque es muy interesante. Truhanería es el chiste vulgar, un hablar ligero y pecaminoso. Incluye dos cosas la truhanería, o habla de dos cosas. El que vive de estafas o de granujos, pero también el que divierte a otro con bromas, bufonadas o gestos. Gestos. Esa persona que todo el tiempo está con vos, pero está haciéndole gesto, guiñada a otro, parece que se está burlando, ¿no? Proverbios 10:10 dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza. Y acá no es para que nosotros observemos a ver quién guiñó, porque a veces no hay mala intención, ¿no? Hoy mi hijo le estaba queriendo hacer un chiste al otro y me guiñaba el ojo y yo no le entendía. Me decía, mami, te estoy guiñando el ojo. Y le estás diciendo Bueno, pero tenemos que tener cuidado. Decíamos que divierte con bromas, bufonadas. La bufonada es una chanza satírica. Una chanza es una burla. Satírica es un discurso mordaz con el que se ridiculiza a alguien con el propósito muy claro de herirlo, ¿no? Y bufón era la persona que en el palacio divertía a los señores. No tengo el tiempo para hablar de eso, pero estaba leyendo en un libro con respecto a Sansón y su humor defectuoso, ¿no? Bueno, pero no me va a dar el tiempo ahora. Pero sí quiero ver Proverbios 26 con ustedes, pero interesantísimo. Proverbios 26, si alguien me puede leer el versículo 18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hizo por broma. Bien, dice, como el que enloquece, porque no se percata de las consecuencias de lo que está diciendo, y echa llamas, quema, y saetas, lastima, y muerte, dolor profundísimo.
tal es el hombre que engaña y dice, lo hice por broma. Es que muchas veces decimos en forma irónica, en broma, cosas que no nos animamos a decir de otra manera. Aquí se exponen los peligros de las bromas pesadas. Hay un peligro inminente para la persona que se acerca al que hace este tipo de bromas, ¿no? Pero truhanería, que era lo que estábamos viendo, incluye chistes malintencionados, términos humorísticos y juegos de palabras, todo orientado a lo sensual. Y Pablo les dice, ni aún se nombre. Y una de las razones por las que le dice ni aún se nombre es porque sabe que estos vicios nunca se quedan en el nivel de nombrarlos. Siempre tienen procesos en nuestra vida. Y hoy mismo en Efesios, en el capítulo 4, 18 y 19, Pablo le habla de los procesos. Entonces, ¿por qué le dice todo esto Pablo? Versículo 3, ni aún se nombre como conviene a santos. Y en el versículo 4 dice que no convienen. Les está diciendo, ustedes son santos posicionalmente. Estas cosas no les convienen. Esa es una de las razones. Ahora, yo quiero ver con ustedes algunas advertencias muy claras que Pablo les hace con respecto al lenguaje sensual. Y vamos a ver en primer lugar, en el versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Les advierte sobre la necesidad de estar alertas o en guardia contra los que engañan con palabras vanas. Ahora, esto de palabras vanas tiene que ver. Había en ese tiempo una corriente de pensamiento que eran los gnósticos. Los gnósticos decían que el espíritu era bueno, pero el cuerpo malo. Había diferentes corrientes y algunas se contradecían entre sí. Por lo tanto, ellos afirmaban que caer en un pecado de inmoralidad sexual carecía de importancia, porque lo hacían en el cuerpo y no en el espíritu. Y Pablo tiene que advertirles a que no se dejen engañar y que minimicen el horror y la ponzoña del pecado. Esas eran palabras vanas. En segundo lugar, les advierte contra la participación en la decadencia moral. Versículo 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. Y el 11, que era el que tenían para... ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Alguien se anima a decirlo de memoria? ¿Cuál era el versículo para hoy? No. Hermoso el versículo, ¿no? Dice que no participe, que las reprenda. Y una de las formas en que muchas veces participamos es con el silencio. Porque cuesta decir lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo afecta a mi decencia, a mi pureza, ¿no? Pero dice reprenderlas, tomar acción contra esas cosas malas. Y en el versículo 12 les da la razón. ¿Por qué no deben ni mencionar esas cosas? Y dice en el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No les estaba permitido hablar de aquellas cosas que no les estaba permitido hacer. Repito, no les estaba permitido hablar de aquellas cosas que no les estaba permitido hacer. Porque tomar estas cosas como bromas o como temas de conversación es introducirla a la mente y aproximarlas a la acción. Y algo que le gusta a Satanás es que vayamos adquiriendo confianza en nuestra capacidad para juguetear con sus carnadas y anzuelos. Y nosotros creemos y decimos, a mí no me afecta, a mí no me pasa nada, ¿no? Y otra cosa que ellos debían recordar, en tercer lugar, era que eran hijos de luz y que ya no pertenecían a las tinieblas. El versículo 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y me encantó eso. Antes era. Qué verdad maravillosa. Frente a todos los ataques que el enemigo quiera hacernos, antes era. Ahora soy luz en el Señor. Y como hija de luz, debo andar.
Y esa palabra tinieblas no solamente ahí es símbolo de pecado, sino de ignorancia y de necedad. Ahora, vamos a mencionar rapidito algunos resultados de un lenguaje sensual. 1, neutraliza nuestra sensibilidad a la pureza moral. 2, contribuye al sensualismo mental. 3, refleja falta de autocontrol. 4, induce a otros a creer que somos sexualmente vulnerables. Y voy a afectar al más débil. A mí no me afecta. Y roba gloria a Dios. Dijimos un parámetro, ni aún se nombre. Ahora vamos a pensar en un patrón bíblico. Y yo quiero que ahora sí, porque este versículo la mayoría lo sabe, que alguien se pare y me diga Efesios 4:29. Y ahí tenemos un patrón bíblico. ¿Alguien lo sabe? Dale, Joana, párate y decilo fuerte. Qué hermoso versículo, ¿no? Y ese es un patrón bíblico, que ninguna palabra corrompida, corromper es alterar, es algo que está podrido, es echar a perder. Y un versículo que quiero que vayamos juntas a ver, es 1 Corintios 15:33. Si alguien me lo puede leer, por favor. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Realmente es chiquitito, podemos memorizarlo rápido y tenerlo en cuenta cuando nos sentamos con una amiga, ¿no? Hemos visto tantos pecados de la lengua, alguien decía el otro día, no podemos hablar de nada ahora. Y es verdad, quizás tenemos que hablar más de nosotros y compartir más bendiciones, ¿no? Qué hermoso. Dice, no erréis, que no me equivoque. Malas conversaciones corrompen, pudren buenas costumbres, ¿no? Y estaba leyendo un libro y cuenta de cuando Juan Wesley estaba en la universidad, le envía una carta a su mamá y le dice que le escriba una definición de pecado. Y la madre no le da exactamente una definición, pero le escribe esto. Le dice, sigue esta regla. Todo lo que debilite tu razón, afecte la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu percepción de Dios o le quite sabor a las cosas espirituales. En resumen, todo lo que aumente la fuerza y la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, eso es pecado para ti, por más inofensivo que quizás resulte en sí mismo. Qué palabras sabias, ¿no? Y pensaba, ¿qué hacemos? Así como dijo Alba ese día, me quedó muy grabada su pregunta, ¿qué hacemos con tanta información, no? ¿Y qué hacemos ahora con esta información? Porque quizás nosotros decimos, pero a mí no me afecta. Yo no tengo problemas con un lenguaje así. Eso no tiene que ver conmigo. Pero quiero decirte que muchas de las que estamos acá somos mamás. Y hay etapas en las que hay que sentarse a enseñar. Porque a los chicos en cierta etapa les gusta hacer ciertas bromas. Hay bromas favoritas en ciertas edades. Y tenemos que sentarnos a decirle que hay cosas que no se nombran. Y que hay chistes que a un varón cargarlo y decirle que es una nena no corresponde porque a Dios lo ofende. Tengo que sentarme y enseñarlo. Pero acá hay muchas alumnas y muchas misioneras. Todas estamos involucradas en la vida de alguien. Muchas salen a las iglesias. Todas. Y tenemos discípulos. Y estas verdades debemos enseñarlas. Cómo conducirnos como hijas de Dios. Necesito examinar mi vida y ver si algo de esto puede haber, ¿no? Tanto el usar el nombre de Dios en vano como quizás un lenguaje sensual que muestran expresiones vulgares. Entender que hay cosas para corregir. Anoten si quieren. El Salmo 119, que estudiamos tan lindo el año pasado, 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tu palabra. Dar pasos prácticos con el mal. Hay cosas que corregir. Quizás permito en mi casa ciertas cosas que se están viendo en la televisión o en algún otro medio de comunicación. Bueno, Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Pasos prácticos. Establecer parámetros personales y en el hogar.
parámetros. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Enseñarla y transmitir estos valores a los que están debajo nuestro va a ser una bendición tremenda. Es algo que no se olvida. Qué privilegio poder tener a nuestros hijos y enseñarles en esta etapa cosas tan importantes, ¿no? Y yo pensaba un poco como conclusión, si tomo el nombre de Dios con reverencia, hay cosas que ni aún se van a nombrar. Si tomo el nombre de Dios con reverencia, hay cosas que ni aún se van a nombrar. Y quiero terminar con eso en mente orando. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque somos más que vencedoras por medio de tu palabra. Gracias porque en este año nos quieres enseñar tanto con respecto a nuestra forma de hablar y queremos cambiar, Señor. Queremos glorificarte con nuestra lengua, mostrar reverencia y santidad a tu nombre, Señor. Tener mucho cuidado con las cosas que hablamos, con las bromas, que todo pueda pasar por el filtro de tu palabra. Y gracias por esta tarde hermosa en el cual podemos estar tranquilas estudiando tu palabra. Gracias por todo y por esta reunión. En el nombre de Jesús, amén.